pero no lo usamos. Entonces, si la investigación nos está diciendo que el factor de composición familiar tiene un peso relativo en los aprendizajes que va a vivir ese niño en la escuela, entonces tenemos que poner atención a ese factor también. Otro elemento de la escuela como factor sociofamiliar que incide en el aprendizaje de los niños y que es tremendamente relevante, fíjense, dice que el factor sociofamiliar explica en un 54% los aprendizajes de matemáticas en los niños. Eso está diciendo que la familia tiene un peso relativo y un impacto de un 54% en cómo van a ser esos aprendizajes de los niños. Por lo tanto, cuando decimos que la familia tiene que vincularse, tiene que estar articulada con la escuela, es porque están estos datos a la base. No es porque por olfato creemos que la familia sí, pues bueno que el niño la vea, no. Tenemos datos duros que nos dicen que el factor familiar tiene un peso del 54% en los aprendizajes de los niños. Y en el área de matemáticas, peso del 63%. Mucho más impacto en los aprendizajes vinculados a las matemáticas. En cuanto a los factores de la escuela, que tienen que ver también con los factores didácticos, señalan que los métodos y las técnicas de enseñanza que utilicen los profesionales de manera, ¿verdad?, selectiva para el grupo de niños que atienden, tiene un impacto fuerte en los aprendizajes que los niños tengan. Otro elemento como factor de escuela es que los factores externos de la escuela tienen un fuerte impacto en los aprendizajes que tienen los niños, entendiendo por factor interno la gestión y la dinámica que hay al interior del establecimiento. Por eso es importante que ustedes han escuchado que en la problemática educacional que hoy día se vive en Chile, los directores están fuertemente cuestionados, porque la gestión de la dirección, el fin último en común que tienen todos en la escuela son los aprendizajes. Y la investigación dice que esa gestión y que esos factores internos de la escuela inciden fuertemente en los aprendizajes. Por eso le ponen tanto énfasis en aquello. Entonces, ustedes pueden irse dando cuenta que lo que uno conversa naturalmente, en qué es importante considerar, lo que lo está respaldando es la investigación. Es el dato duro que dice, esto impacta en los aprendizajes, la familia tiene un 63% de impacto en los aprendizajes en el área de las matemáticas, la familia tiene un 54% de incidencia en esos aprendizajes, por lo tanto, no es algo menor el rol de la familia en la institución. Respecto de los factores socioculturales y socioeconómicos, muy rápido porque los va a profundizar Ivonne, sostiene, ¿verdad?, que los niños de privado, como en el caso de José, tienen, ¿verdad?, dañada gran parte de su persona para el logro del aprendizaje escolar. Ese niño, si bien tiene efectos, los efectos son mayores en ese niño de privado que el niño del caso contrario, de la familia más acomodada. Siempre el niño que está en un ambiente de privado, de lectura, de capital cultural, de bagaje, va a estar siempre en peores condiciones de privación que aquel niño que está con las condiciones emocionales de la separación de sus padres, pero está fuertemente motivado con otros aspectos culturales. Siempre va a estar más favorecido en las condiciones de ese niño. Algunos datos de investigaciones educativas importantes es que entre las escuelas de contexto social desfavorecido, si bien la mayoría obtiene muy buenos resultados, también hay otras, ¿verdad?, con resultados inferiores esperados. Entonces, si bien se dan las diferencias, no es tan sustancial para poder abocarse a aquello. La mayoría de las escuelas ubicadas en contextos sociales desfavorecidos no logran niveles de aprendizaje satisfactorios, pero hay una proporción no despreciable de escuelas que sí lo hacen. Es decir, no todo es tan malo aún estando en ambientes desfavorecidos socialmente. Por lo tanto, hay un espacio que se reconoce desde la investigación que nos queda a nosotros como responsabilidad profesional que hacer por esos niños.
O sea, aún la condición que tienen, igual la escuela, ¿verdad?, tiene acciones y posibilidades de revertir algunas de las cosas que ellos traen. No existen determinismos absolutos y el contexto social no lo explica todo. Existe un margen de acción para la labor propia de la escuela, que es lo que les estoy diciendo, que si bien se reconocen estos factores, todavía nos queda algo en nuestras manos para hacer por aquellos mismos. Bajo ciertas condiciones, la labor profesional de la escuela puede lograr mejores resultados, aun cuando el contexto social sea desfavorable. Pero hay que conocer, ¿verdad?, cuáles son esas condiciones para poder revertirlo, ayudarlo, bajo qué circunstancias y a través de qué tipo de experiencia algunas escuelas han logrado que los niños aprendan más y mejor, estando en los mismos contextos desfavorecidos. ¿Qué dicen las investigaciones? Porque aquí hay que basarse en los datos duros, no en supuesto ni en creencias. El informe Coleman, que se desarrolla en los años 60 en Estados Unidos, viene a reafirmar que las escuelas no modifican aquellos comportamientos que vienen determinados a los chiquillos. O sea, es un desastre, es apocalíptica la visión del informe que elaboran en Estados Unidos, porque no le dejan ninguna posibilidad que la escuela pueda revertir aquello. Eso fue más o menos en la década de los 60. Y paralelo a ese informe Coleman, Bourdieu y Passeron, que son dos sociólogos franceses, que se ubican, para buscarlas a ustedes en el contexto de la teoría crítica emancipadora, ellos dicen que el sistema, ¿verdad?, educativo de la sociedad moderna solo nos va a permitir la reproducción social. Es decir, los pobres siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos, y la escuela reproduce aquello que está en la sociedad. Reproduce que las clases sociales se mantengan, es un órgano reproductor de la realidad que está afuera, de la realidad asimétrica que existe, es un órgano reproductor de aquello. Esa es una visión bastante crítica y dura, ¿no?, que tiene sus detractores también. Pero eso, en el año contrario a lo que decía Coleman, ellos vienen a ratificar esto. Sin embargo, más adelante, en la década de los 70, se hacen otros estudios dirigidos a demostrar que las escuelas sí tienen algo que hacer, que sí importan y que sí están en condiciones de revertir y cambiar esto. Y ese informe da origen a lo que son las escuelas efectivas. Sin embargo, cuando nos preguntamos cuáles son las condiciones que deberían tener las escuelas para así empoderarse de que pueden hacer un cambio en los niños, entonces hay algunas características que surgen de esta investigación. Y esas son que, si bien las diferencias encontradas en los aprendizajes existen en los niños, hay comportamientos en los colegios que son relevantes para revertir esa situación. ¿Cuáles son? La investigación dice que son los acuerdos básicos entre profesores, ¿verdad?, respecto del enfoque con que se va a enseñar. ¿Se acuerdan que en la primera clase, cuando vimos la construcción de la identidad profesional y dijimos que el trabajo colegiado era fundamental? Bueno, ahí vuelve a aparecer. Ahí está diciendo que los profesores tienen necesariamente que producir el enfoque de formación en la propuesta educativa que está en la escuela y ser partícipes de aquello, para hacer una escuela efectiva y poder revertir lo que viene prácticamente determinado por el medio social. Otra cosa que es importante que arroja esta investigación es que los profesores y los directivos deben de tener altas expectativas de los niños con que trabajan. De lo contrario, se produce lo que se denomina como efecto Pigmalión, ¿verdad? O se me fue el nombre. Pero es como la profecía autocumplida. No, este niño, ¿cierto?, viene de este hogar, ¿qué va a aprender si la familia no está ni ahí con él? Este niño no, es un caso, este cabro no aprende. Bueno, pero si nosotros cambiamos aquella actitud, dicen las escuelas efectivas, por mejores y mayores expectativas frente a los niños, de seguro que ese niño cambia. Es como decirle a un niño tantas veces que es tonto y lo vas a hacer tonto. Digámosle a un niño tantas veces que es bueno, que puede, que es positivo, y lo vamos a sacar de esa actitud en que podría venir. Otro factor que las escuelas efectivas señalan que es fundamental para revertir y poder hacer los cambios internos con los niños es que el tiempo de la clase se utilice de principio a fin.
y ustedes son los mejores